Muy buenas noches, queridos MOS, bienvenidos a este nuevo episodio de Materia Oscura. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de un asteroide, no de los asteroides, sino de un asteroide, de uno muy especial. Uno que probablemente es el asteroide más valioso que conocemos hasta ahora. Como sabéis, los asteroides, o muchos asteroides, se encuentran en el cinturón de asteroides, que es ese anillo de rocas de todos los tamaños, pues desde 1000 kilómetros que tiene Ceres, por ejemplo, a piedras de pocos kilogramos, pues es ese anillo que está justo donde debería de haber otro planeta, entre Marte y Júpiter, pero que no hay otro planeta. En vez de otro planeta, que sería lo que tendría que haber ahí, pues está este anillo, este cinturón de asteroides. Y en ese cinturón de asteroides hay miles y miles y miles de cuerpos de todos los tamaños, ya os digo. El más grande es Ceres con 1000 kilómetros. Pero no vamos a hablar de Ceres, sino de otro, que se llama Psique. Psique tiene 210 kilómetros, pero tiene una particularidad. Es un asteroide del tipo M, es decir, un asteroide metálico. Como sabéis, la inmensa mayoría de los asteroides que hay allí son rocosos, es decir, son restos de la formación del sistema solar, de aquel anillo, aquel protoanillo de materiales que después de la formación del Sol empezaron a surgir los planetas. Bueno, planetas y todo lo que no son planetas, también los asteroides y también los meteoritos que acaban cayendo a la Tierra, o sea, son asteroides en forma de meteoritos, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí que, sin embargo, es metálico. Una pequeña minoría de los asteroides que conocemos es metálica. Más de cerca del 90% son del otro tipo. Y estos metálicos resulta que son los más valiosos. ¿Por qué? Porque tienen un gran contenido de metales, sobre todo de hierro y de níquel. ¿Y por qué hay asteroides tan distintos, o sea, de composición tan diferente? Bueno, pues se cree que estos asteroides metálicos pueden ser fragmentos del núcleo, de los núcleos de planetas primitivos que ya no existen, que quedaron destruidos en esa etapa violenta inicial del sistema solar, cuando todo chocaba con todo para alcanzar las posiciones orbitales, los mundos que sobrevivieron para alcanzar las posiciones de las órbitas que ocupan hoy en día, ¿no? Y Psique sería un fragmento de eso. Con lo cual, aquí tenemos dos tipos de intereses. El interés científico, que es esto que os digo, y luego está el interés económico. Como os cuento, Psique se descubrió hace muchísimo tiempo. Fue en el año 1852 por un astrónomo italiano que se llamaba Annibale de Gasparis. Pero ya desde entonces, desde ese mismo momento, suscitó el interés de los científicos porque no es como los demás, ¿no? La oportunidad de estudiar un núcleo planetario desnudo, o un trozo de núcleo planetario desnudo, es una oportunidad científica gigantesca. Pero luego está la otra parte. La propia NASA, observando Psique, porque se llevan muchos años estudiándolo, hizo una valoración económica del asteroide. Y solamente teniendo en cuenta el hierro y el níquel que contiene, es decir, también contiene otros metales preciosos. Por ejemplo, se cree que bajo la superficie hay depósitos de oro y de otros metales muy ricos, ¿no? Pero sin contar eso, solamente contando el hierro y el níquel, es un asteroide que la NASA ha valorado en 10 trillones de dólares. 10 trillones de dólares. Para que os hagáis una idea, esa cifra es 100.000 veces más alta que toda la economía global junta. Es decir, solamente ese asteroide vale 100.000 veces más que la economía global junta. Imaginaros lo que sería poder empezar a explotarlo, ¿no? Tanto es así, o sea, tan valioso es, tanto científica como económicamente, que en el año 2017 la NASA aprobó una misión específica para ir a explorar este asteroide. Se llama Psique, la misión, igual que el asteroide. Bueno, pues resulta que esa misión tenía que salir, estaba prevista para que saliera este 1 de agosto, el 1 de agosto de 2022. Sin embargo, hubo una serie de problemas
y se cambió la fecha del 1 de agosto al 30 de septiembre, me parece. ¿Por qué? Porque en los bancos de pruebas de la misión habían visto que había una incompatibilidad en el software. Y entonces esa incompatibilidad hacía que algunos de los datos que se enviaban y que se recibían del asteroide podían ser erróneos, con lo cual había que corregir eso. Y como sabéis muy bien, todos los cuerpos que hay en el sistema solar tienen una ventana de lanzamiento, es decir, todo gira alrededor del Sol, y si nosotros estamos aquí, es mucho más fácil lanzar algo cuando está más a tiro que cuando está en el otro lado del Sol, que es inalcanzable o tardaríamos muchísimo más, ¿no? Bueno, pues la ventana de lanzamiento de Psyche terminaba el 11 de octubre, y entonces la NASA, hace apenas unos días, publicó hizo un comunicado diciendo que era una decisión triste, era una decisión difícil, pero que a veces esas decisiones tan difíciles son lo más acertado. Lo publicó en un tuit, ¿no?, que lo podéis ver aquí reproducido, ¿no? Bueno, pues esa decisión fue aplazar el lanzamiento. Y claro, no le daba tiempo a revisar todo lo que tenía que revisar hasta el 11 de octubre. Con lo cual habrá que esperar a una ventana de lanzamiento nueva que ya se producirá o bien en el año 2023, hay varias ventanas de lanzamiento posibles, o en el año 2024. Esta misión, si hubiera salido ahora, como estaba previsto en el 2022, pues se hubiera dirigido primero a Marte, donde hubiera hecho una maniobra de gravedad asistida, ya sabéis, darle un par de vueltas al planeta para coger velocidad y salir disparado como una onda. Eso lo habría hecho en el 2023, y habría llegado al cinturón de asteroide y a su objetivo, que es Psyche, en el año 2026. Si se lanza en el año 2023, pues tendremos que esperar hasta el año 2029 para que llegue allí. Y si se lanza en el 2024, pues probablemente tendremos que esperar hasta el 2030 para que llegue. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué tarda más? Pues porque si las ventanas de lanzamiento que se van a abrir el año que viene y dentro de 2 años son válidas, pero el asteroide está más lejos de lo que estaría ahora, que es justo la ventana de lanzamiento mejor, que es la que no se ha podido aprovechar. En todo caso, vamos a ir, no salimos este año, pero sí saldremos el año que viene o el siguiente. Y en unos pocos años tendremos esto, ¿no? Tendremos este asteroide bien estudiado. Cuando la nave llegue allí, la nave, ¿cómo es? Bueno, la nave que se llama Psyche, pues el cuerpo de la nave es como una especie de cilindro con bordes cuadrados, del tamaño de un coche, ¿vale? Y de altura, pues más o menos llega pues hasta el aro de una cancha de baloncesto, de alto. Pero tiene unos paneles solares muy grandes que cuando se despliegan adquieren la longitud de un campo de tenis. ¿Por qué? Porque la propulsión de esta nave es por energía eléctrica solar, es decir, recogerá calor del sol con estos paneles, la transformará en energía eléctrica, que es la que irá impulsando a la nave. Y cuando llegue, la nave se insertará en la órbita de Psyche y durante 21 meses irá haciendo órbitas alrededor del asteroide, órbitas cada vez más cercanas, ¿no?, hasta colocarse en la órbita final, que apenas creo que le llevará a unos 80 kilómetros de altura sobre la superficie, con lo cual, como tiene una cámaras de alta resolución, tendremos unas imágenes magníficas de ese mundo de metal, ¿no? Claro, es la primera vez, fijaros, será la primera vez que la humanidad puede explorar un mundo que no está hecho de rocas ni de hielo, sino que está hecho de metales, ¿no? Fundamentalmente de metales. Es verdad que también tiene una parte rocosa y está mezclada con el metal, pero lo que sabemos hasta ahora de Psyche es tan alucinante como que podría haber incluso erupciones volcánicas de metal. Fijaros, no de magma rocoso, sino erupciones volcánicas de metal. La superficie de Psyche, que se lleva estudiando prácticamente desde que se descubrió, no es del todo bien conocida porque es un objeto muy pequeño que está muy lejos, es muy difícil de ver, ¿no? Y ha sido difícil observar detalles. Pero claro, los científicos están haciendo esfuerzos cada vez mayores para ir adelantando algo de información de lo que verá esta nave cuando finalmente se dirija al asteroide, ¿no?
Y el último estudio salió hace apenas unas semanas, ¿no? Y es un mapa de la superficie de Psique que es, sin ser muy detallado, porque ahora os contaré cómo lo han hecho, es lo más detallado que tenemos hasta ahora, ¿no? Es un mapa que es el que tiene más detalle y mayor resolución. ¿Qué resolución? Pues el equivalente en una imagen que tiene píxeles, pues a 35 kilómetros por cada píxel, que no está nada mal hecho desde aquí. ¿Y cómo han hecho eso? Bueno, pues lo han hecho utilizando uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, que es el telescopio ALMA, que está en Chile, que son 66 antenas, un campo de 66 antenas, radioantenas, y las utilizaron todas juntas, forman una especie de telescopio virtual como si tuviera 16 kilómetros el espejo del telescopio, y las usaron todas juntas para enfocar a Psique y revelar, no revelar imágenes, porque es un radiotelescopio. Con esos datos que cogieron de Psique hicieron un mapa de las emisiones térmicas, es decir, el calor que desprende el asteroide en cada punto de su superficie. Luego se hizo un modelo informático, luego ese modelo informático se hizo correr con un montón de materiales hasta que los ordenadores dieron unas emisiones térmicas que coincidían con las que se habían medido con el telescopio. Parece, el procedimiento parece confuso, ¿verdad? Pero claro, es que hay que ingeniárselas, porque no se puede plantar el telescopio simplemente y mirar y verlo como observamos cualquier objeto. Para eso hay que ir allí, ¿no? Y por eso vamos. Bueno, pues con todo este procedimiento consiguieron ver que la superficie de Psique es muy heterogénea, es decir, es muy escarpada. Por ejemplo, hay grandes cráteres. Vieron, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que en uno de los mayores cráteres la emisión de calor de dentro del cráter de impacto era mayor que la de los bordes, y esto lo han interpretado los científicos como que en el interior del cráter hay arena, porque la arena se calienta más y por eso se calienta más rápidamente que la roca de los bordes, y entonces esa diferencia de temperatura implica esta diferencia de materiales, que hay cráteres rellenos de arena, ¿no? Luego hay, como os digo, plumas volcánicas, erupciones volcánicas que son coladas de metal, una vez solidificados son coladas de metal. Y entre los objetivos científicos de la misión está precisamente el de estudiar por primera vez directamente cómo es el núcleo de un planeta. Y eso nos sirve, evidentemente que nos sirve y nos va a servir para hacer comparaciones con el nuestro. Ya sabéis lo que tienen que hacer aquí en la Tierra para estudiar el núcleo de nuestro propio planeta, que tenemos que perforar toda la corteza terrestre, que son unos 30 o 40 kilómetros de grosor, que es la roca sólida que forma la corteza terrestre aquí en nuestro planeta. Luego tenemos 3.000 kilómetros hacia abajo de roca fundida y llegamos al núcleo finalmente, que tiene otros 3.000 y pico, 3.600 kilómetros hasta llegar al centro de la Tierra. O sea, es imposible que lleguemos. Entonces, ¿aquí cómo se hace? Pues con ondas sísmicas. Los propios terremotos tienen ondas sísmicas y según cómo rebotan y las características de las ondas, podemos adivinar cosas del núcleo. Pero claro, es una visión muy indirecta. Sin embargo, Psique y otros asteroides como Psique, pero Psique en concreto, van a comprobar si efectivamente es un fragmento del núcleo de un mundo perdido, ¿no? Pero si es así, que eso es lo que apunta, pues es la manera de ver un núcleo de un planeta directamente, y va a ser la primera vez que consigamos hacer eso. Tiene un interés científico enorme. Y luego, de paso, ya os digo, en otros vídeos hemos hablado de que la exploración del sistema solar pasa por una fase inevitable, que es la de la explotación de sus recursos. Llegará un momento en que empezaremos con la minería espacial. La minería espacial, evidentemente, es una industria que se va a convertir digamos que desde la mitad de este siglo, la segunda mitad de este siglo, y durante todo el siglo que viene, va a ser una cosa absolutamente próspera. Fijaros que todavía hoy en el siglo XXII, algunas de las mayores fortunas del mundo, pues los Krupp en Alemania y otras grandes familias, pues vienen de las explotaciones mineras de carbón en
europeas de finales del siglo XIX y principios del XX. Esas son algunas de las mayores fortunas que ha habido en Europa, ¿no? Bueno, pues las grandes fortunas, las familias súper ricas del siglo XXII serán gracias a la minería espacial, eso no cabe duda. De hecho, ya sabemos que hay pues una larga media docena de grandes empresas que ya tienen puestos sus objetivos en un montón de asteroides, no solamente en este, sino en otros que más asequibles y más fáciles de trabajar, porque un asteroide metálico es mucho más denso, mucho más duro, y las labores de minería ahí serían peores, ¿no? Pero claro, hay tanto que ganar en dinero, que la industria ya está encima, y dentro de muy pocos años empezaremos a ver los primeros pinitos de esto, y dentro de unas pocas décadas eso se convertirá en una actividad cada vez más corriente, y el hecho de que esa actividad comercial exista y prospere será lo que haga prosperar también las necesidades alrededor de todas esas tripulaciones de mineros espaciales que van a ir necesitando pues de todo, ¿no? Desde cosas de comer, cosas de beber, ocio, ropa, diversión. Es decir, nuestra sociedad espacial irá creciendo seguramente a lomos o a caballo de esta industria que va a ser la minería espacial. Y Psique, evidentemente, es un objetivo prioritario por su inmenso valor. O sea, ser capaces de explotar Psique, imaginaros, 10 trillones de dólares es un 1 seguido por 19 ceros. Ese es el valor solamente de un asteroide, y hay miles y miles y miles. La minoría son metálicos, pero también los otros tienen muchísimo valor. Se calculó que un asteroide, la propia NASA calculó que un asteroide normal me refiero rocoso, compuesto de roca y no de metal, y de unos 50 metros, que es muy pequeño, bueno, pues ese asteroide ya él solo tendría un valor de unos 500.000 millones de dólares. Sí que tiene infinitamente más, ¿no? Muchísimo más. Tiene 10 trillones de dólares de valor. Pero claro, primero es mucho más grande y luego está hecho de metales. Así que, en resumen, esto es lo que os quería contar hoy. La idea, cuando se me ocurrió hacer este vídeo, todavía pensaba yo que se iba a lanzar dentro de este año. La misión estaba prevista ya os digo, para finales de septiembre. Pero justamente hace un par de días la NASA hizo pública su decisión, pero yo no quise cambiar el tema porque me pareció igualmente interesante. ¿Que tendremos que esperar unos años más? Pues seguramente tendremos que esperar, pero con esto de la astronomía y de la exploración espacial ya sabemos que tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar. Esa nave, cuando salga, esperemos que sea en 2023, tendrá que recorrer 2.500 millones de kilómetros y por fin llegará a Psique, este objeto de 210 kilómetros hecho prácticamente de metal. ¿Sabéis cuál es la superficie de Psique? Pues tiene unos 165.000 kilómetros cuadrados. Se dice pronto, ¿no? Lo que es toda la superficie. Así que en el futuro estaremos ahí. En el futuro próximo sabremos cómo funciona. Esperemos que haya resultados científicos impresionantes derivados de este primer estudio directo de un fragmento del núcleo de un planeta desaparecido. Parece ciencia ficción. Y luego más adelante, pues cuando la minería se desarrolle, pues ya veremos qué es lo que pasa. No olvidéis haceros socios del canal, activaros. Sabéis que eso es absolutamente gratis, simplemente suscribiros al canal. Y miles de gracias a los miembros, que eso sí que pagan una pequeña cantidad. Muchísimas gracias, porque el número está aumentando, está creciendo, y yo desde aquí me sigo comprometiendo a hacer algunos contenidos específicamente para los miembros y hacer cada vez más cosas para agradecerles esa confianza y ese apoyo que están prestando al canal. Nos vemos el miércoles que viene.